Buenas noches, Luis Alejandro, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Alejandro, cuéntame de dónde surge tu necesidad por escribir o por contar historias. Bien, esa es una pregunta que no tiene una respuesta en concreto, o una sola respuesta probablemente, sino que tiene varias respuestas. Por ejemplo, podríamos, sin asustarte, ir a la infancia, a mi infancia. Eh, en la infancia yo, hasta donde recuerdo, porque a veces la alteramos, según Rosa Montero, hasta donde recuerdo, me gustaba demasiado eh, coger los soldados de plomo y ponerles nombres y crear situaciones. Y armaba con el playground y con cajas de cartón y palos de madera, casas, y les ponía el nombre a cada casa y allí se metían los soldados, armaba comisarías y todo lo demás. E iba creando pequeñas historias. Claro, terribles historias con finales terribles, probablemente, ¿no? Historias sin conflicto, totalmente aburridas, ¿no? Más largas que las novelas de Proust, probablemente. Y, y allí hay una primera necesidad de ficcionalizar, ¿no? Porque el niño que juega con sus juguetes se extrae del mundo, es una especie de oficio de escritor, porque se extrae del mundo como lo hace el escritor para contar una historia llena de ficción. Allí puede estar la primera respuesta, una de las primeras necesidades. La segunda necesidad pues aparece unos años más adelante. Mi madre me sentaba a las tardes de verano junto con ella a mirar las telenovelas mexicanas. La mayoría de telenovelas mexicanas son malísimas, pero malísimas. Hasta el día de hoy son malísimas. Y bueno, yo me gustaba mucho sentarme con ella. Es uno de los mejores recuerdos que tengo de la vida. Y veía los personajes de estas telenovelas, los conflictos que iban desarrollándose en sus vidas, cómo las historias terriblemente se iban sucediendo ante nosotros dos simples espectadores. Y como estaba tan insatisfecho con estas terribles historias, en mi mente iba imaginando posibles finales, mejores conflictos quizá, y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí hay una segunda intención por narrar, una segunda necesidad por narrar, ¿no? Tomar algo ficticio y tratar de mejorarlo de cierta forma. No recuerdo si lo logré o no, porque todo surgía en mi mente, jamás lo notaba ni nada. Y la tercera etapa ligada a la necesidad nace cuando ya yo comienzo a leer literatura escrita por Gabriel García Márquez, por Julio Cortázar. Gabriel García Márquez, por ejemplo, y Cien años de soledad es uno de los primeros libros que yo llego a leer. Es el primer libro que yo llego a leer a los 16 años. Yo a los 16 años estaba perdido en quinto año de secundaria, en un colegio nacional. No hacía nada, me jalaban de varias materias. Los profesores me llamaban mucho la atención y incluso una profesora dejó para leer 3 obras. Esto lo he contado poco. El Conde de Montecristo, Crimen y Castigo y Cien años de soledad. Yo no leí jamás a tiempo esas obras y evidentemente me jalaron, ¿no? No probé. Pero meses después, caminando por una calle del centro, viene de golpe a mi memoria, o aparece de golpe en mi memoria, el título Cien años de soledad, porque es un título muy hermoso, que a cualquiera que lo escuche me imagino que se le quedará en la memoria. Y decido entrar a una librería del centro, una librería que vende hasta el día de hoy pues cosas piratas, ¿no? Libros piratas. Yo no sabía lo que era en ese momento libros piratas, libros originales ni nada. Yo solo entré, pregunté por Cien años de soledad, lo compré, me habrá costado algo de 5 soles, creo. Y esa noche quedé maravillado con los Buen Día, con Macondo y todo lo demás.
Y desde ahí no paré. Desde ahí, más adelante luego ya leí Crimen y Castigo, que estaba también en esa lista. Y era un lector feliz, que me desvelaba algunas noches leyendo algunas obras literarias. Y pues cuando uno va leyendo un poco más, nace la necesidad de querer copiar, ¿no? Y esa necesidad, pues, es una tercera necesidad, querer copiar las obras, las grandes obras literarias que andaba leyendo y de las que estaba muy obnubilado, con las que estaba muy obnubilado, de las que estaba muy enamorado. Y claro, las copiaba mal, malísimo, ¿no? Y si hasta ahora quizá habré mejorado un poco, casi nada, seguiré copiándolo de una terrible forma. Y ahí hay una tercera respuesta. No solamente es una etapa, sino hay varias etapas en la vida de alguien que escribe ficción. ¿Y cómo decidiste empezar a escribir este libro en concreto? Porque Mm, entiendo que escribes desde que empezaste a leer, pero ya meterte en el proceso de escribir un libro, me imagino que hay otras intenciones detrás, ¿no? ¿Cómo así decidiste empezar a escribir este libro? Bien, así como la literatura nos empuja a escribir, claro, no le tiene que pasar a todos. Algunos son muy felices solo leyendo y benditos sean ellos. Pero también hay autores que te empujan o te meten la idea de que tú también puedes ser escritor. Y para mí estos autores son tres. Con uno de ellos sí es, pero no es. El primero es Cortázar, Julio Cortázar. El segundo es Franz Kafka. Ese es el que digo, ¿no? Kafka está para mí en un podio en el cual solo pueden acceder Dostoyevsky y otros titanes más, ¿no? No sé, Virginia Woolf, qué sé yo. Y el tercer autor que, que da el batacazo final para que yo decida escribir un libro y ser escritor es Roberto Bolaño. Influenciado por esos tres autores, eh, decido escribir un libro, ¿no? Que también lo tomo como, bueno, la literatura también yo lo tomo como una apuesta a ciegas, un salto al vacío, como diría Roberto Bolaño. Entonces yo decido escribir un libro, decido pensar ya en los cuentos, ir formándolos poco a poco, ir escribiéndolos en base a un solo libro. Ya no son cuentos sueltos, ya no son ideas sueltas ni nada, sino todo está pensado para Siempre fuimos huérfanos. Y es allí donde le dedico tiempo, donde le dedico prioridad, donde el libro ya comienza no solamente a formar momentos de mi vida, sino a formar mi vida entera durante un año, que es que es la etapa más o menos en la que escribo el libro, entre corrección, entre escritura, entre buscar editor y todo lo demás. Y pues estos tres autores son los culpables de que yo haya decidido escribir un libro como de cuentos, como Siempre fuimos huérfanos. Y probablemente seguirán siendo los culpables de los próximos libros que vengan. ¿Qué significa siempre fuimos huérfanos? ¿Por qué ese título? Bien, el título en realidad no iba a ser Siempre fuimos huérfanos. Es curioso, ¿no? Habría que, no sé, me pongo a pensar y digo, ¿cuántos títulos que conocemos de la literatura nos iban a llamar de esa forma? No solo hay toda una historia dentro del libro, sino también hay toda una historia en el simple o en el título solamente del libro. Y bueno, pasa un poco así con el título de mi libro. Se iba a titular Cuentos para una época de mierda. Ese iba a ser. Yo una noche
Recuerdo que ni siquiera tenía el libro acabado, estaba con 8 cuentos más o menos. Y una noche de golpe, sin pensarlo siquiera, aparece Cuentos para una época de mierda. Y dije, ese va a ser el título. Ese tiene que ser el título. Estaba muy contento yo. Decía, que va a ser un buen título. El libro puede ser malísimo, pero al menos el título va a ser bueno. Pero no, bueno, todos ahora sabes que no fue así. Se eligió Siempre fuimos huérfanos. Pero ¿cómo se llegó a ese nombre? Recuerdo que me dijeron, bueno, David Navarrete y Carlos Pérez Urrutia, que son también los encargados de la publicación, los que están metidos también en este libro mío y de ellos, que me dijeron que no se podía titular así, porque era interesante, pero que iba a poder afectar a ciertos lectores, que iba a correr a algunos lectores o lectoras por la palabra mierda más que nada, ¿no? Así que habría que replantear el título y que probablemente iba a estar dentro del mismo libro, en algún cuento o algo por el estilo. O incluso como se hace, se coge el cuento más rescatable o uno de los cuentos más rescatables, se evalúa y se coge un título entre ellos, ¿no? Tratamos eso, incluso se podría haber llamado Donde dices que te pegaron, que es el primer cuento del libro y que es uno de los más fuertes, por decirlo de alguna forma. No quisiera decir mejores ni nada. Pero tampoco me agrada mucho ese título. Así que un día con Cielo, una noche, yo les dije a Carlos Pérez y David, está bien, yo me voy a encargar de tratar de buscar el título. Ellos también, de acuerdo. Y una noche con Cielo nos metimos en un café. Y en estos platos de papel que te sirven para que no se derrame en la mesa el café ni el pan y quede allí nada más, ¿no? Pedimos uno de esos al encargado del lugar, al mozo, y comenzamos a llenarlo de nombres, de posibles títulos. Había un montón, recuerdo. Entre un sorbo de café se nos ocurría uno más e iba a la hoja. Mordíamos un pedazo de pan y se nos ocurría otro título e iba a la hoja, ¿no? Y así lo llenamos por los dos lados. Y luego yo les dije a David y Carlos Pérez que no tenía un título, pero que sí tenía varias opciones. Y nos reunimos con ellos en una cevichería. Nos pusimos allí, nos metimos en una cevichería. Ya les mostré el papel, saqué el papel. Y había varios, y había que decidir. Pasamos algo de 5 horas, creo, debatiendo entre el título del libro. Y a uno le gustaba, a otro no. Nos quedamos con 3 opciones y entre ellas estaba Siempre fuimos huérfanos. Debo confesar que a uno de ellos todavía no le convence mucho el título, o no le convencía el título. Ahora nos convence a los 4. La época en la que vivimos nos ha hecho convencernos mucho más de este título. Es un espejo donde mirarse. Y pues pasamos esas 5 horas allí y concluimos en que se iba a llamar Siempre fuimos huérfanos. Y luego yo estaba tentado a cambiarlo, pero ya no podía. Se había invertido una gran cantidad de tiempo en el café y una gran cantidad de tiempo en el restaurante, así que ya era imposible cambiarlo, dar marcha atrás. Y luego surge otro problema, y el otro problema es que yo no sabía definir mi título. O sea, yo estaba muy preparado para el Cuentos para una época de mierda. No hacía falta ni explicación para ese título así, ¿no? Pero para el Siempre fuimos huérfanos. Y recuerdo que cuando entraba con Cielo a alguna librería, teníamos unas discusiones algo acaloradas porque yo no podía explicar mi título y Cielo lo podía explicar mucho mejor que yo.
Así que así dejé pasar el tiempo, venía la presentación que se suspendió por motivos que ya conocemos, que será más adelante, espero, y no estaba ni siquiera preparado ensayaba, ¿no? Trataba de buscar oraciones juntar oraciones, posibles argumentos para lo del título, y no sé, por acá está Lola, y no se pudo. No podía, perdón, no podía. Me sentía débil explicando mi título. Y cosa rara de la literatura y de la vida, aparece lo del COVID, la pandemia, y ahora el título es un espejo donde mirarse. No solo yo, sino la sociedad en la que vivimos. Y no solo con el título, sino con el libro, siempre fuimos huérfanos. No sé, yo creo mucho en esto del azar y de la coincidencia. Probablemente siempre fuimos huérfanos. No quiero sonar mal ni nada por el estilo con esto, pero ha salido un momento en el que debió salir. Porque la literatura también sirve de cierta forma para decirnos dónde estamos parados, dónde está parado el escritor, dónde están parados los lectores y las lectoras, y en suma dónde estamos parados como sociedad. Y pues siempre hemos sido huérfanos. Ahora es mucho más evidente, siempre hemos estado en la orfandad, siempre a la deriva y a la suerte. Eso es lo que tengo que decir con respecto al título, al libro y a la pregunta que me acabas de hacer. Y finalmente, Alejandro, ¿estás dentro de tu libro? Sí. Mira, yo no lo he pasado mucho antes, pero ahora hay muchos comentarios que me dicen, oye, es autobiográfico, ¿no? Lo noto en ti, noto que estás en algunos cuentos. Y digo, pero qué raro, esas personas nunca han compartido conmigo más allá de 5 minutos. No sé cómo podrían decir que yo estoy dentro de algún personaje o algo por el estilo, o alguna historia que hemos compartido o algo. No. Entonces me parece un poco raro que me digan, es bastante autobiográfico, porque yo soy un tipo solitario y comento poco mi vida con el resto de personas y todo lo demás. Todo libro es autobiográfico. Supongo que hay gente que no está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero para mí sí. Toda historia de ficción parte de alguna realidad. La realidad del autor, ya sea porque el autor escuchó algo, vio algo o lo vivió. Y en ese sentido estoy en cada uno de mis cuentos. Estoy como algún personaje quizá que aparece por un segundo y desaparece. Estoy en algunos casos como una voz dentro del narrador. Esta idea de que no solo hay un narrador, sino el narrador está poblado por varias voces dentro de él, ¿no? Una idea muy bakhtiniana. Estoy simplemente como observador, estoy como, no sé, como memoria, como recuerdo, como herramienta para el narrador si es que se queda sin algún recurso. Estoy en cada uno de mis cuentos, pero no estoy como la mayoría cree que estoy, sino de otra forma, de una forma totalmente distinta. Soy el que escribió el libro, así que sí, pero no necesariamente todo lo que pasa allí lo he vivido yo. La mayoría de cosas que allí suceden lo viven mis personajes. Muchas gracias, Alejandro, por esta entrevista. Muchas gracias a ti.